¿Siempre haces las mismas empanadas de carne y querés variar? En el video de hoy vamos a ver cómo hacer empanadas árabes. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. Como te decía, en el video de hoy vamos a hacer una preparación que en contenido de ingredientes es parecido a una empanada normal, pero la forma de prepararlo, de cocinarlo y el sabor es muy distinto. Se trata de empanadas árabes. Vamos a preparar el relleno y vamos a preparar la masa. La masa es distinta a la masa clásica o normal de las empanadas porque es un poco más suave para prepararla, lleva un poco de levadura, vas a ver que es más como una masa de pizza pero con proporciones un poco distintas, y hay algo en el relleno que es muy distinto, que queda muy bien, nos ahorra tiempo y le da un toque especial a nuestras empanadas, que es que el relleno se hace en crudo. ¿Qué quiero decir con crudo? No es que vamos a comer la carne picada cruda, sino que preparamos todo el relleno en crudo y no lo cocinamos antes de rellenar las empanadas. Esto por un lado nos ahorra tiempo de preparación y por el otro lado tiene una mini desventaja, que es que no podemos probar el relleno crudo porque no vamos a comer carne cruda por razones de seguridad alimentaria, pero con las cantidades que yo le veía pasar la pueden preparar perfectamente y va a quedar riquísimo. Así que vamos a ver el paso a paso y cuando terminemos vamos a ver algunos secretos extra y algunos tips que les quiero dar. Para esta receta vamos a usar todo esto y mucho más. Primero voy a arrancar por toda la parte de verduras. Vamos a picar todo esto no entero, vamos a sacar 2 o 3 dientes y vamos a picarlo chiquitito para mezclarlo con la carne. Yo voy picando y lo voy a ir poniendo en un bowl. Este lo voy a usar para la masa, este lo voy a usar para el relleno más grande, así puedo mezclar todo bien. Y mientras voy picando le voy contando varias particularidades de la receta. La primera es que yo los voy a hacer con carne, pero lo podrían hacer reemplazando la carne con alguna legumbre ya hervida. Lo primero que se me ocurre es lenteja, porque se parece un poco en consistencia y en color a la carne picada, pero también lo podrían hacer con algún tipo de porotos. Y si no, pueden hacer esta combinación de verdura y directamente hacerlo todo con verdura o con soja texturizada también. Así que lo primero que vamos a hacer es ir preparando el relleno, que es un relleno crudo, no porque lo vayamos a comer crudo, porque la empanada va al horno, pero a diferencia de las empanadas tradicionales donde yo hago un salteado de las verduras con la carne y después relleno la empanada, la particularidad que tiene este tipo de empanada es que el relleno va crudo en la masa y se cocina en el horno todo junto. Eso lo que hace es que se unifique más la masa con la carne y que tome más sabor, porque todos los juguitos que va desprendiendo el relleno se van incorporando en la masa. Así que por un lado vamos a cortar cebolla. Yo tengo cebolla común, puede ser cebolla morada. Después vamos a cortar morrón. Yo lo que voy a hacer con el morrón es cortar por acá y separar. Y esto lo voy a guardar porque voy a usar las semillas para plantarlas. Entonces toda la parte de semilla me la quedo en este platito. Y voy a correr esto porque estoy llorando con la cebolla. Así que si me escuchan llorando es por eso. Bueno, vamos a cortar el morrón. Yo en este caso tengo morrón semi rojo, entre verde y rojo. Si quieren poner de los dos, genial. Si quieren poner de uno solo, también está bien. El morrón rojo y el morrón amarillo son más dulces. Y este tiene, el verde, es un poco más intenso, un poco más amargo. Así que eso, de acuerdo a como ustedes quieran. En general al morrón se le saca esta parte blanca, la nervadura, porque es amarga. Pero este morrón es chiquito y hasta trae un mini morroncito.
Así que yo no se lo voy a sacar porque no le va a aportar sabor amargo. O no le va a aportar algo significativo que se vaya a notar por el tipo de preparación. Yo estoy cortando chiquito, pero como ven tampoco estoy haciendo un corte súper perfecto, porque para mí en general las empanadas son una preparación rústica y me gusta que quede así. Así que tampoco voy a usar tanto tiempo para cortar perfecto. Vamos a agregar el morrón. Y de lo que me falta picar, para mí lo obligatorio, lo que me gusta que tenga es cebolla, morrón y tomate. Eso como básico. Y después vamos viendo otras cosas que tengamos. Por ejemplo, yo en este caso tengo cebolla de verdeo. También podría ser puerro. Por ahí si usamos puerro solo usemos la parte blanca, porque la hoja es un poco más durita. Pero en este caso el verdeo yo lo voy a usar todo. Después lo que tengo es perejil. En general las ramitas de perejil no se usan porque son duras, pero yo las voy a usar igual porque con la cocción van a quedar bien. Y como tengo otras verduritas que tienen consistencia como más durita, no pasa nada, es que es toda una preparación súper blandita y me va a interrumpir la consistencia del perejil. Como ven tiene mucha cosa aromática y muchos sabores. Ahora sí lo que voy a hacer es el tomate, cortarlo también en cuadraditos. En proporción yo le diría que usen cantidades iguales de cada verdura, y cuando pongamos la carne también vamos a poner la misma cantidad, es decir, si usamos un puñado de cada cosa, usaremos un puñado de cebolla, uno de morrón, uno de tomate, uno de verdeo, de perejil no porque es un montón, un puñado de perejil, o por ahí si le gusta así, y un puñado de carne picada o de lentejas. Ahí. Y lo que me queda es el ajo y los limones. Yo el ajo en vez de picarlo lo voy a rallar, voy a aprovechar el rallador porque le quiero poner la ralladura del limón además del jugo. Así que directamente vamos a correr esto porque ya no vamos a usar la tabla y vamos a pelar los ajos. Ahí. El ajo también es opcional, hay gente que no le gusta o le hace mal, directamente pueden no ponerle. Si hay una persona que le gusta el sabor a ajo, pero no le gusta el ajo entero, encontrar los pedacitos, pueden comprar ajo disecado del que viene en polvo en vez del que viene granulado, así le dan el sabor, pero no lo encuentran como textura. A mí me encanta el ajo, así que en general mis preparaciones tienen mucho ajo. Ahí está. Y ahora vamos a rallar todo, tanto la cáscara del limón como estos super ajos enormes. Ahí está. Yo tengo este rallador largo y me es muy práctico porque lo apoyo directamente en el bowl donde estoy cocinando y rayo arriba, y no, igual lo pueden rallar con un rallador común sobre la tabla y después lo pasan. Ahí. Un ajo, 2 ajos y 3 ajos. Mientras les voy contando, la idea de esto es mezclar todo, condimentarlo muy bien, mezclar acá también la carne y después dejarlo reposar mínimo 1 hora. Yo lo voy a dejar reposando mientras hacemos la masa y la voy a armar en el momento, pero si tienen tiempo o ya vienen planificando la comida para mañana, por ejemplo, lo ideal sería esto, dejarlo 24 horas para que absorba mucho más el sabor. No para que absorba sabor, sino para que se integren todos los sabores de lo que estamos poniendo. Bueno, recuerden que siempre que rallamos cítricos vamos a rallar solo la parte amarilla. Yo
yo lo que hago es ir rallando y mirando nuevos espacios para rallar para no repetir el lugar. La parte blanca es amarga, tampoco está terrible si se nos pasa un poco de la parte blanca, pero tratemos de no ponerlo todo porque toda la parte del aceite esencial y lo sabroso del cítrico, en este caso del limón, está en la parte amarilla. Así que yo voy rallando, no me estoy preocupando de rallar muy al detalle porque como son dos es un montón. Así que por ahí con la ralladura de un limón ya estaríamos bien. Ahí. Todo esto. Golpecito para que salga. Y lo último que me faltaría es la parte del jugo de limón, que es lo que da el toque. Creo que las clásicas no llevan la ralladura de limón. Yo lo pongo porque realmente me gusta y le aporta la parte más dulce del limón, más como el gusto a limón, porque el jugo que le vamos a agregar ahora le aporta acidez, que está genial, pero no le aporta tanto la parte del gustito a limón. Sacar todo el jugo que se pueda y lo vamos a agregar acá. Yo voy a limpiar un poco y seguimos. Bueno, ahora vamos a empezar a condimentar, que para mí acá está el secreto de todo. Vamos a poner sal primero, porque la idea es aprovechar para los minutos que estamos condimentando para que la sal vaya desprendiendo el jugo de las verduras que tenemos acá. Después vamos a empezar por los más clásicos para que lo puedan hacer en casa y yo después les muestro otros condimentos que voy usando. Esto es ají molido, picante. Regulen el picante de acuerdo al gusto, a mí me gusta bastante picante. Después tengo pimentón dulce. Yo prefiero trabajar por un lado el pimentón y por el otro lado el ají molido, así voy regulando como más me guste. Después tengo este pimentón que se ve igual, pero es pimentón ahumado. De este no le vamos a poner tanto porque solamente quiero de la parte ahumada. Si se fijan, yo no los pongo con cantidades, sino que voy poniendo a gusto. Si quieren más o menos calcular las cantidades, para esta cantidad de verdura que les mencioné pondríamos una cucharadita apenas colmada de ají molido, un par de pizcas de sal o media cucharadita de sal, y acá yo tengo por lo menos 3 cucharadas de pimentón dulce común y una cucharada de pimentón ahumado. Y después hay un condimento que se llama barat, o pueden usar tandoori masala, que son condimentos muy característicos para esto. Y si lo huelen, en realidad tiene una combinación de lo que nosotros le pusimos y después habitualmente tiene, les digo habitualmente porque son todas mezclas distintas, habitualmente tiene un poco de clavo de olor. Lo que sí van a sentir si se acercan es que tiene canela. Si no tienen este condimento o no lo consiguen, también pueden usar canela en polvo. Yo le voy a poner un poco más para reforzar. En general estos también tienen un poco de curry. Bueno, va variando de acuerdo a la marca y de acuerdo a lo que vayan comprando. Y si no, después tienen uno que es es el tandoori masala, que también tiene olor a canela, o aroma a canela, pero no tiene tanta parte roja, digamos, tanto pimentón. Ahí. Si no tienen, obviamente no lo usen, no dejen de hacer la receta por eso, porque queda muy bien y pueden combinarlo con estos condimentos que yo les decía. Por ahí lo que descartamos es el perejil seco, provenzal, orégano, que son los más clásicos. Y sí, lo que estaría bueno que le agreguen es canela. Este tiene 2 colores porque era de 2 marcas distintas. Anímense a poner canela en las preparaciones saladas porque le da un toque genial. Y ahora lo que voy a agregar es carne picada. En este caso yo tengo carne picada magra. Se fijan, tiene muy poquita grasa. Así que lo que voy a hacer para amasarlo y que quede mejor es ponerle un chorrito de aceite de oliva. Esto es opcional, también depende de la carne picada que ustedes puedan conseguir.
Bueno, y en este momento, si no queremos hacer versión con carne, vamos a amasar de la misma manera solo esta parte de verdura o reemplazar esto por lentejas o algún poroto ya cocido. ¿Sí? Tengan en cuenta que los porotos y las lentejas son duras, así que no vamos a llegar a cocinarlas en el horno y además no tendría suficiente líquido. Así que esto lo que hay que hacer es mezclarlo bien. Yo ya estoy metiendo la mano porque sé que es más fácil directamente con la mano bien limpia, si quieren con un guante, ir machacando todo. Yo lo estoy estrujando, ¿sí? No es solamente revolver, sino como apretar para que todo se mezcle. La verdura es fácil de mezclar porque está toda suelta, pero la carne picada hay que lograr que se incorpore bien con todas las verduras. Acá es donde ya con el aroma empiezan a darse cuenta que va a ser súper sabroso. Esto no lo prueben crudo porque tiene la carne picada cruda, pero yo siento todo el aroma del limón, el ajo y la canela. Y ya sé que va a estar genial. Bien. Bueno, vamos apretando. Y como les decía anteriormente, si tienen tiempo y lo pueden dejar de un día para el otro, mucho mejor. Yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer en el momento. Voy a hacer la masa y cuando tenga las tapitas ya preparadas, las vamos a hornear. Esta receta rinde un montón porque se usa poca cantidad de relleno en cada uno. Tengan en cuenta que la cantidad de relleno que pongamos tiene que ser finita para que se cocine a tiempo en el horno y el relleno quede bien cocido. Va a quedar jugoso por la cantidad de verdura que tiene, pero vamos a procurar que la carne esté bien cocida. Así que esto lo vamos a llevar a la heladera, lo pueden tapar con un film o ponerlo con una bolsa limpia. Yo en mi caso lo voy a tapar con un plato. Y ya me traigo un bowl para empezar con la masa. La vamos a preparar de una forma bien sencilla para que lo puedan hacer sin tener que estar midiendo y pesando los ingredientes. Entonces lo vamos a hacer con una unidad. Yo en este caso tengo una taza, así que vamos a poner 2 tazas de harina. Ya vamos a ponerle sal a gusto, también podrían hacerlo sin sal directamente. Vamos a revolver apenas esto. Vamos a hacer un huequito en el medio y le vamos a poner levadura apenitas. La idea no es que leve en realidad, sino que vamos a hacer una masa rápida y la levadura me va a ayudar a distender un poco la masa y que apenas se infle en el horno, ¿sí? No es una masa que vaya a quedar esponjosa o gordita como si fuera un pan. Y con esta misma taza vamos a poner una medida de agua, pero no la voy a poner todo de una porque a veces depende de la harina que use. Se usa harina 3 o 4 ceros, para esta receta es lo mismo. Y puede depender un poco la marca, si es más húmeda o no la masa, y absorbe más o menos líquido. Entonces, como máximo le vamos a poner una taza, pero la vamos a ir midiendo. Y lo que voy a hacer es, además del agua, agregar aceite. Yo voy a poner aceite de oliva, pueden poner aceite mezcla, aceite de girasol o de maíz. En realidad en este caso no es tanto para aportar sabor, sino que es para hacer que la masa sea más crocante, ¿sí? Cuando nosotros ponemos una materia grasa en las masas, podemos generar distintos efectos. Si es aceite, vamos a hacer que la masa quede crocante. Y si es manteca o margarina, hacemos que la masa quede más húmeda y más suave. Y ahora lo vamos a bajar a la mesada para amasar, pero yo lo que voy a hacer es no amasar mucho, porque si amaso mucho voy a lograr una masa lisa y divina, pero va a estar elástica, y si yo la tengo que dejar descansar hasta que relaje y la pueda estirar, va a pasar un rato, que es el rato que no tengo, porque la idea es hacer esta receta rápido. Así que lo que vamos a hacer es integrar
integrar sí lo tenemos que hacer bien, ¿sí? Nunca dejen la masa así porque tiene partes con más harina, partes con menos. Partes con harina que no está hidratada y después lo vamos a encontrar porque si queda una bolita de harina cruda, digamos así, en la masa, no sé si se llega a ver, ahí, eso no se va a cocinar, simplemente va a quedar como una bolita de harina cruda y no está bueno. Así que, ya cuando esté incorporada, para relajarla, la vamos a relajar con unos golpes. Ahí. Y directamente vamos a cortar. Como les decía, no es la masa más lisa del mundo, pero va a quedar buena y la idea es tener una receta rápida. Así que voy a traer una cuchilla y voy a ir cortando las porciones para mis empanadas. Esto es a ojo, si quieren pesarlo, pesa 60 gramos aproximadamente, pero no es la idea hacerlos ni perfectos ni todos iguales. Y lo que vamos a hacer con estos bollitos es justamente abollarlos para que me queden un poco más prolijos y no estiremos de acá porque ahí sí nos va a quedar muy desprolijo. Lo que hacemos es apoyarlo, ir trayendo las puntitas no, bueno, tirando y llevando hacia el medio. Después lo giro, aunque quede un poco más lisito, y lo hago un bollito. Acá tenemos con esta cantidad, con 2 tazas de harina y 3/4 de taza de agua, salieron 8. Así que esto ya no lo vamos a dejar descansar y ya los vamos a ir estirando para armar las empanadas. Así que yo lo que voy a hacer es correr los bollitos para que me quede espacio para estirar y poner bastante harina. Vamos a girar el bollo por la harina. Si quieren pueden aplastarlo un poco primero a mano, como marcando un círculo para no estirarlo de una con el palo y que quede deforme. Y lo vamos a empezar a estirar. Yo necesito que me quede circular o lo más circular posible y la mejor técnica es ir estirando y girando la masa. Entonces paso, sin romperme nada, paso una vez, giro, paso una vez, giro. Normalmente se dice que giras a un cuarto de giro, perdón, de un octavo de giro, pero no vamos a estar midiendo los ángulos, así que más o menos a ojo vamos girando de a pedacitos. Y además el girar nos asegura que no se nos pegue la masa en la mesa ni en el palote, como vieron que recién pasó. Lo que les recomiendo cuando las masas no están descansadas y van a ofrecer resistencia es que estiren hasta cierto tamaño, que no es el final, pero algo es algo. La vamos a dejar descansar acá de costado y vamos a ir amasando o estirando las demás. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos dejando que la primer masa que hice relaje y cuando termine de estirar todas a este tamaño, retomo la otra estirada y logro un diámetro más grande, que es el que yo pretendo desde el vamos. Sí, traten de ir dejándolas en orden, 1, 2, así yo después cuando vuelvo a girar agarro desde la primera. Lo importante es que tengan el horno prendido, porque yo, ni bien las rellene, las tengo que poner al horno, no de a una, pero relleno una bandeja, que no entran muchas en una bandeja porque van a ver que ocupan bastante superficie, relleno y pongo en el horno. ¿Por qué? Porque el relleno está crudo y tiene mucho jugo de las verduras que usé y va a humedecer la masa. Entonces, si humedece la masa, se puede romper por un lado.
Y por otro lado no va a quedar tan crocante o va a tardar mucho más en cocinarse y quedar crocante. Así que voy a volver a poner un poquito de harina. Voy a apoyar esta que es mi primer tapa. Y antes de estirarla, ya me voy a traer el relleno para tenerlo acá al lado. Bueno, acá tengo el relleno. Si lo dejan más tiempo, van a ver que va cambiando un poco el color porque la carne tiene como una cocción, llamémosle, no es una cocción, una reacción química con el limón, con el ácido de limón, y lo van a ver más clarito. Vamos a mezclar porque los jugos van cayendo, entonces quiero que quede parejo y lo voy a dejar acá de costado para ir rellenando. A mí me gusta hacerlas bastante grandes y bien finitas. Ustedes las pueden hacer más chicas. Y también se pueden hacer más abiertas o más cerradas. ¿Por qué? De este círculo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer es poner el relleno. Yo directamente intento ponerlo más o menos triangular. Y después vamos a cerrar así. Pueden cerrarlo del todo y que no se vea el relleno. O pueden dejarlo un poco abierto. En las puntas no, porque se nos escaparía el jugo y después se nos pegan. Pero pueden dejar esta parte abierta o cerrarla del todo, eso como quieran. Y después hay una versión que es con la masa abierta. Directamente acá ponemos el relleno todo sobre el borde, perdón, en el centro y hasta el borde bien finito y lo cocinamos. Está bueno si tienen un horno de barro o lo hacen en la parrilla porque se cocina súper rápido. Pero para hacer varias en un horno doméstico es medio complicado porque tengo que estar poniendo y sacando y a tardar un montón. Y así puedo poner más en una misma vuelta de horno. Lo que no les dije es que a la fuente yo directamente le pongo harina para que queden bien sequitas. No las vamos a cocinar con aceite en el fondo. Así que yo ya tengo la tapa preparada y lo que vamos a hacer es ponerle el relleno. Les había comentado que la idea es no ponerle mucho relleno, pero tampoco es cuestión de que le pongamos poco. Yo tengo una tapa que tiene más o menos 22 de diámetro y le puse 2 cucharadotas así, ahí, súper colmadas de relleno. Y como les decía recién, vamos a estirarlo, aplastar un poquito ahí y formar algo que se le parezca a un triángulo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es doblar, acá aprieto para que se selle, para que se pegue masa con masa, acá lo mismo, masa con masa, y yo los voy a dejar ahí apenitas abiertas. Y esto lo vamos a poner en una bandeja. Esto es una piscera de tamaño clásico que es de 30 de diámetro y si se fijan, perdón, ahí es súper grande esto. A mí van a entrar 4 en una sola bandeja y son de las cerradas, así que imagínense si lo hacen con la tapa directamente abierta, es decir, la versión abierta con todo el relleno acá, les va a ocupar un montón de espacio, salvo que las hagan abiertas pero más chiquitas, como de tamaño de tapa de empanada comercial, que tiene más o menos 12 de diámetro, 12 o 14. Ahí. Yo esta ya vi que se estaba pegando un poco, así que le voy a poner un poquito de harina ahí para asegurarme que no se pegue, y voy a intentar que todas me queden más o menos del mismo diámetro. Vamos a volver a poner relleno ahí, formamos este triángulo o intento de triángulo, no es necesario que sea perfecto. Ahí. Y les vuelvo a mostrar cómo es el cierre. Para un lado, aprieto, trato de pensar en que me queden tres partes. Para el otro lado, cierro y el último y cierro. Y tengo cuidado cuando lo levanto porque está blandita la masa. Bueno, eso sería todo. Yo voy a seguir estirando las que me faltan y poniendo todo al horno. Tengan en cuenta, sí, lo que les decía, que ocupan bastante espacio, entonces si tienen que hacer cantidad van a necesitar unas cuantas fuentes
o bastante tiempo para ir poniendo y rotando. Lo que no les dije fue el horno. El horno máximo, todo lo que se pueda, porque la verdad que la masa es finita y lo que dijimos es que vamos a poner relleno en cantidad módica para que se cocine. Entonces, vamos a poner horno máximo y va a tardar, dependiendo del horno, ¿no? Porque los hornos domésticos el máximo tampoco es muy fuerte, pero va a estar más o menos mínimo 10 minutos si el horno es muy fuerte y máximo 20-25 minutos. Tenemos nueva sección, se llama Arrepintiéndome de lo que les acabo de decir. Vamos a hacer una versión de las que son abiertas, pero porque me acordé de algo importante que les va a servir como tips si las quieren hacer. Primero, no hagan la masa tan finita. Recién las que hicimos cerradas eran de 20 centímetros y estos son más o menos de 18. Vamos a medirlo porque yo siempre hablo de las medidas y no son así. Es de 16, pero es para que tengan idea, no es porque las tienen que medir. Las voy a hacer un poquito más grandes, pero no mucho, porque primero necesitan sostener el relleno así finitas como están, no dobladas, que parece que no, pero va teniendo más resistencia porque la masa se superpone. Si las hacemos muy finitas se van a romper y va a ser difícil para comer. Y además, porque ahora cuando le pongamos el relleno se van a ir estirando. En este caso, más que un relleno, va a ser una cubierta porque solamente va a estar por arriba. Así que yo las voy a estirar un poquito. Y en vez de ponerles la carne acá sobre la mesada, las voy a rellenar o ponerles la cubierta de carne directamente sobre la fuente. ¿Por qué hago esto? Porque si yo le pongo toda la carne, la masa es re blandita. Yo le pongo la carne con la verdura que también está blandita y súper jugosa. Cuando la quiera levantar se me va a deformar todo. Ya esto solo se me deforma, imagínense con el relleno. Cubierta. Así que lo que voy a hacer es agarrar una fuente, a esa fuente ponerle harina, como hicimos con la versión cerrada. Voy a ponerle las masas, los discos de masa, los voy a acomodar más o menos como me entren porque esta fuente es bastante chica. Igual a efectos de comer en casa no pasa nada si alguna está un poco no tan cilíndrica, entonces las vamos a hacer ovaladas. Ahí traten de que no se toquen mucho y no se superpongan porque no se va a llegar a dorar el borde. Y ahora que ya las tenemos sobre la fuente, le vamos a poner la verdura con la carne, o si las hicieron con legumbres, la verdura con las legumbres. Ahí. Voy a tratar de distribuir que me queden más o menos parejos con la misma cantidad de carne. Y ahora lo que voy a hacer primero es estirarlo para que llegue a los bordes. Más o menos le dejo 1 centímetro en el borde. Ahí. Y una vez que esté estirado voy a apretarlo un poquito, no mucho. En este estirado parece que no, pero cuando las preparen van a ver que la masa se va estirando un poquito. Y la idea no es estirarlo mucho, justamente por esto que les decía que se va a romper y después es más difícil de comer o se pegan en la fuente. Entonces lo estiro ahí y ahora aprieto apenitas con la cuchara para compactar un poco la preparación de arriba, que se pegue un poco a la masa y la masa absorbe un poco los jugos de la carne y me quede un poco más consolidado todo para poder comer. Ahí está. Estas se van a cocinar más rápido, tampoco tiene tanta diferencia de cocción en un horno común, en un horno doméstico, pero en vez de estar, no sé, 20 minutos, por ahí está 15. Así que estén atentos, ni bien tienen los bordes doraditos, ya está. Después ustedes ven si quieren que queden más o menos dorados. Vamos al horno. Vamos a hacer un tour por las empanadas terminadas. Estas son las que quedan abiertas, que si se llega a ver como que se levantan los bordecitos, y la idea es que queden crocantes, que no se desarmen, y si la de vuelta queda como si fuera una galleta crocante. Tenemos estas.
Después para comerlas las pueden comer así enteras o las marcan un poco y las doblan a la mitad, como si quedara un sanguchito. Y después estas son las triangulares, abiertas. A mí me gusta cuando sale un poco del juguito así y que se mezcle con la masa, como esta. Y abajo están súper calientes, también quedan crocantes. Esta harina no se va, está cocida, no pasa nada si la comen, pero si no les gusta, directamente con un cuchillito lo pueden raspar y lo sacan. A mí me gusta cómo queda así rústico. El paso a paso es súper sencillo, no lo podemos negar, así que solamente queda probar esta receta. Sí, lo que les voy a contar es que a mí me gusta mucho cómo quedan estas empanadas con jugo de limón. Es decir, que cuando las como tengo ahí un gajito de limón o medio limón y cuando voy comiendo le voy agregando, porque el contraste de el condimento fuerte y picante, que yo las hago bastante picantes con el limón, queda muy bien, y además con la masa crocante, porque como lo pones en el momento no es que el líquido de limón llega a ablandar la masa, así que si las preparan me lo dejan en los comentarios y pruébenlo con limón, que estoy seguro que les va a gustar. Si todavía no te animas a preparar una receta distinta como esta de empanadas árabes, te voy a dejar el link de una masa clásica, o no tan clásica porque es una masa de empanada que podés hacer en tu casa, casera, pero con un agregado de semillas. Así que está bueno también para que puedas probar algo distinto, pero más tradicional. Y si te gustan mis recetas, entra a Cocción Doble, suscríbete al canal y activa las notificaciones, así sabes cuando subo nuevas preparaciones. Y ahora solo nos queda ir a cocinar.